Muy buenos días chicos y chicas, espero se encuentren muy bien en estos días de contingencia. Yo sé que ya quieren salir de su casa y ser felices, pero recuerden resguardarse bien. Les pido una disculpa por la tardanza de este video, no sé por qué lo había atrasado tanto, pero bueno, vamos a comenzar. La clase del día de hoy es el teorema de Chebyshev y vamos a leer la definición, aunque está un poquito rebuscada. Para entenderla así a simple vista, en el texto dice que la probabilidad de que cualquier variable aleatoria x tenga un valor dentro de cada desviación estándar está dada por la medida de 1 menos 1 entre k al cuadrado. Como les dije, entenderla así con el texto es un poquito raro, así que me voy a guiar del siguiente ejemplo. Tengo nuestro tiro con arco, este es el ejemplo que ya vimos en la clase, en donde tengo dos participantes, el jugador de color rosa y el jugador de color amarillo, ¿ok? El jugador de color rosa y el jugador de color amarillo lo que quieren hacer es ver quién tiene mayor precisión. En este caso, vemos que el jugador de color rosa se encuentra un poquito más cerca del centro que el jugador de color amarillo. Sin embargo, los tiros del jugador de color rosa se encuentran más dispersos unos de los otros respecto a los tiros del color amarillo, que se encuentran muy unificados unos de los otros. ¿Ok? Eso tiene que ver con la dispersión de los datos, qué tan cerca están los datos unos de los otros y qué tan poco relacionados o qué tan cerrados se encontrarían esos datos. Bien, vamos a trazar un plano cartesiano, el eje X, el eje Y, y vamos a darle unos valores al jugador de color rosa. Vamos a enfocarnos solamente en el jugador de color rosa, ¿ok? Para este pequeño ejemplo. Tengo estas coordenadas. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la media de los tiros del jugador de color rosa. Recuerden que la media se expresa con esa letra griega mu, o nosotros lo hemos visto con esa letra X con una línea en la parte de arriba. Realmente es lo mismo, simplemente es nomenclatura y ya sabemos cómo calcularlo. La media o el promedio es lo mismo, ¿va? Media y promedio es lo mismo. ¿Cómo calculamos entonces la media? Es la sumatoria de todos los datos divididos entre el total de datos. Es diferente la X y la N, ¿ok? X significa dato y la N es el total de datos. En este caso tenemos 5 tiros, por lo tanto esa N sería el valor de 5 y la X es el valor de cada tiro. Por ejemplo, menos 5, menos 9, 2, 6 y 9. A eso se refiere la letra X. Vamos entonces a hacer aquí nuestro pequeño ejemplo. Tendríamos que analizar la media para el eje X y la media para el eje Y. Vamos a comenzar con la media del eje X. Voy a tener esos valores, el 9, menos 6, menos 2, menos 9 y menos 5. El valor de 3 quintos lo puedo dejar así en fracción o lo puedo transformar en decimal. Eso solamente es acomodo para el usuario que esté realizando la operación. 3 quintos sería igual a 0.60 y pico. Bueno, vamos a dejarla en 0.6. La media o el promedio del eje Y, vamos a utilizar los datos de los ejes Y de nuestros puntos. Serían 2, 4, 8, menos 4 y menos 7. Todo eso dividido entre el total de datos, que sería 5. Me da como resultado 3 quintos, que es igual a 0.6. Vemos que aquí las medias de ambos puntos o de ambas coordenadas son iguales. No va a ser el caso de todos los ejercicios, simplemente para nuestro ejemplo coincidió de que la media y el promedio, la media y o el promedio del eje X y del eje Y fueran iguales. Si yo graficara ese punto medio de todos los tiros, o ese valor promedio de todos los tiros, tendría la coordenada de 0.6 en el eje X y 0.6 en el eje Y. Más o menos quedaría como por ahí. Ese sería nuestro valor promedio, nuestro valor media. Ya vimos que estamos muy cerca del centro, a diferencia de los datos de color amarillo, que si yo sacara su media, estaría muy alejada del centro.
Ahora, nos corresponde entonces calcular la desviación estándar respecto de la media, es decir, cuánta diferencia hay de cada punto en valor promedio de la media hasta nuestros puntos. Eso significa la desviación estándar, qué tanta diferencia de puntuaje o de unidades hay respecto de una media. Nosotros conocemos la desviación estándar con la letra griega sigma o con la letra S minúscula, en donde oficialmente la letra S se utiliza para datos muestrales y la letra griega sigma para datos poblacionales. Es decir, que la S se utiliza para una muestra de datos más pequeños. Recuerden que tenemos la población, que es como todos nuestros datos crudos o infinitos, es nuestro tazón, nuestra caja de cereales, y las muestras sería una pequeña parte de esa caja de cereales. Eso no se voy a olvidar eso. Entonces la S se utiliza para datos muestrales y el sigma para datos poblacionales. Vamos a dejarla con la letra S porque el cálculo es exactamente igual para ambas operaciones, donde la desviación estándar está dada por la raíz cuadrada de la sumatoria del dato menos la media, elevado al cuadrado, y dividido entre el número de datos menos 1. Para este ejercicio yo tendría que calcular la desviación estándar en el eje X y la desviación estándar en el eje Y. Podría ser el 9 menos la media, que ya lo obtuvimos hace un momento, que era de 0.6, y todo esto elevado al cuadrado, más, recuerden que estamos haciendo la sumatoria y por eso utilizamos la operación de más. El siguiente dato que es 6 menos 0.6 al cuadrado, más el siguiente dato que sería 2 menos 0.6 al cuadrado, más el siguiente dato que sería menos 5 menos 0.6 al cuadrado, y el último dato que es menos 9 menos 0.6 al cuadrado. Yo lo voy a colocar de esta manera porque ya no me cabía a un lado de la pantalla, pero quiero que se entienda que todo esto es continuo, es decir, se encuentra en la parte de arriba de la fracción. Y todo esto lo voy a dividir entre el total de datos o el total de tiros, que es de 5 menos 1. Voy a reacomodar un poquito la fórmula simplemente para que la podamos apreciar de manera mejor, pero ustedes vayan metiéndola en su calculadora tal cual. Bien, aquí ya tengo que la desviación estándar en el eje X es de 7.503 y la desviación estándar en el eje Y, que es la misma operación, simplemente utiliza las coordenadas del eje Y, es de 6.066. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan alejado yo me encuentro en valor promedio de nuestro punto central o nuestro punto medio, nuestra media, a cada punto o a cada tiro que yo obtuve, más bien que el jugador rosa obtuvo? Por ejemplo, diríamos que estamos separados 7.5 unidades en el eje X y 6.06 unidades en el eje Y en cada punto respecto de esa media o ese promedio. Esta sería una manera visual de representar la desviación estándar y la media o promedio de los datos. ¿Ok? Se hizo este ejemplo como refuerzo para obtener esos datos, que es la media y la desviación estándar. Recuerden, eso ya lo habíamos dicho anteriormente, simplemente es una recapitulación y verlo de una manera más visual para que ustedes me logren entender la idea de qué es la media y qué es la desviación estándar. Bien, bueno, entonces, ¿cómo utilizamos estos datos en el teorema de Chebyshev? Me voy a basar en esta gráfica de campana para poderles explicar el teorema. Tengo esta curva, le llaman por lo general gráfica de campana o curva de campana por su forma que tiene. Y voy a dividir esta gráfica exactamente a la mitad. Si estamos hablando de la mitad, podríamos decir que estamos hablando de un valor medio o valor promedio. ¿Ok? Lo que me dice el teorema de Chebyshev es que tanta probabilidad hay de que nuestros tiros
caigan muy cerca de esa media o muy cerca de ese promedio o un poquito más alejado. Vamos a suponer este límite que vemos está muy cerca al valor promedio, al valor medio, y me dice qué tanta probabilidad hay de que mis tiros estén en ese valor, en ese rango de datos. O si yo extendiera nuestro rango, qué probabilidad hay de que ahora nuestros tiros abarquen esa área concéntrica o esa área después de la media. Si pusiéramos nuestro pequeño circulito, si pusiéramos nuestro pequeño tiro con arco, diríamos qué tanta probabilidad hay de que nuestros tiros caigan dentro de ese circulote. Ok, si nos fuéramos a la parte más central, vemos que ese círculo grande ahora se hace más pequeño y sería más difícil atinarle a esa parte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras más alejado esté nuestro rango, mayor probabilidad hay de caer dentro de ese conjunto de datos. La media menos la desviación estándar. ¿Qué tanta probabilidad hay de caer dentro de la media menos k veces las desviaciones estándar o menos k veces desviación estándar, como le queremos mencionar? Entonces vamos a suponer que la raya roja está dentro de mu o la media menos la desviación estándar. La raya morada sería la media menos 2 veces la desviación estándar y la línea verde sería la media menos 3 veces la desviación estándar. Ese número 3, 2 y 1, que aunque no esté escrito sabemos que es 1, es nuestro valor de k. Aquí nuestra formulita sería 1 menos k. Esa k que yo estoy utilizando en la fórmula del teorema de Chebyshev es esa k que se encuentra a un lado de nuestra desviación estándar. Otra vez, el 3, 2, 1. Si yo tuviera más rango de tiros, podríamos decir que la K vale 4, vale 5, vale 6 o el rango que yo le esté estableciendo para ese cálculo. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a continuar con nuestros tiros, pero ahora nos piden que calculemos la probabilidad de que un tiro o mi tiro se encuentre dentro de las coordenadas 5,3 y 7,4. Primero, lo que voy a hacer no es obligatorio, simplemente lo voy a hacer para apreciarlo de manera visual. Voy a graficar esos puntos 5,3 y 7,4. Bien, aquí tenemos nuestros puntos graficados. Voy a trazar unas líneas simplemente para limitar el área visual. Vemos que el área es muy pequeñita y se encuentra muy alejada de la media. Ok, por lo tanto a lo mejor habría poca probabilidad de caer dentro de esa área o nula probabilidad de caer dentro de esa área porque nuestra media se encuentra muy por debajo o está fuera de ese rango que yo establecí. Pero bueno, nada como los números para desmentir esta que les estoy diciendo, así que vamos a calcular. Ya tenemos aquí la desviación estándar que tiene un valor de 7.503 en el eje X y una media en el eje X de 0.6. Me voy a enfocar en el eje X porque en el eje Y resulta ser que sería lo mismo, simplemente cambio los datos del eje Y. Para calcular la letra K me voy a auxiliar de la siguiente formulita que dice que la probabilidad de caer dentro de un rango establecido va a ser mayor o igual que 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Pero ese rango establecido que me aparece aquí, es donde yo voy a utilizar, o ese que yo voy a utilizar para calcular nuestra letra K. Tengo un límite inferior, tengo un límite superior, que los dan nuestras coordenadas 5,3 y 7,4. Donde nuestro límite inferior o en manera de fórmula quedaría como la media menos k veces desviación estándar y en el límite superior sería la media más k veces la desviación estándar, ¿ok? ¿Qué es lo que les mencionaba? Si estamos dentro de la curva, ¿qué tanta probabilidad hay de caer dentro
de ese límite inferior y ese límite superior que yo estoy estableciendo. ¿Quién me dice la amplitud de ese límite inferior o superior? Esa letra K. Recuerden que mientras más grande sea nuestro rango, mayor probabilidad hay de caer dentro de ese rango. En este caso vemos que el rango que yo establecí, 5,3 y 7,4, era un área muy pequeña, así que yo creo que va a haber muy poca o nula probabilidad de caer dentro de esa área. Pero bueno, me voy a enfocar primero en el eje inferior, voy a agarrar nuestro límite inferior, que sería mu menos k veces desviaciones estándar, y lo voy a igualar a nuestro límite inferior. ¿Ustedes quién creen que sea el límite inferior? ¿El 5 o el 7? Pues yo me imagino que el 5, más bien no me imagino, es el 5 porque es nuestra primera coordenada que yo encuentro. Entonces nuestro límite inferior, que es de 0.6, que es la media, menos k veces la desviación estándar, que sería k por 7.05, aquí yo me equivoqué, les pido una disculpa, es 7.503 y ahí le puse 7.505. Pero bueno, es muy poquita la diferencia que de un resultado. Bien, eso lo voy a igualar a nuestro límite inferior, que es de 5. Lo primero que voy a hacer es despejar esa K. ¿Quién me está estorbando para despejar la K? Este punto 0.6 está sumando, es positivo, lo voy a pasar al otro lado con su signo contrario, que sería negativo. Me quedaría entonces menos k por 7 puntos, bueno, más bien lo voy a reacomodar de una manera más atractiva visualmente. Voy a colocar primero el número, sería menos 7.505 k, que está igualado a 5 menos, porque ya pasé al otro lado del punto 6, 0.6, ¿va? 5 menos 0.6 me da de 4.4. Voy a obtener entonces menos 7.505k es igual a 4.4. ¿Quién me sigue estorbando para despejarla acá? Bueno, aquí tengo este 7.505 negativo que está multiplicando. ¿Por qué? Porque está pegadito a la K. Y lo voy a pasar entonces del otro lado con su operación contraria, que sería la división. K va a ser igual a 4.4 entre menos 7.505. Voy a obtener el valor de 0.586. ¿Va? Entonces vamos a hacer el mismo cálculo ahora con el límite superior. Me voy a ir más rápido porque es lo mismo, simplemente que voy a tomar la segunda parte, que sería mu más k veces la desviación estándar, y la voy a igualar al límite superior, que es el número 7. Me da un valor de 6.920. Como las dos Ks no son iguales, podrían ser diferentes de signo, pero de valor tienen que ser iguales, es decir, podrían tener menos 4 y más 4. El valor numérico es 4, pero el signo sería contrario. En este caso, la K del límite superior es de 6 y la K del límite inferior es de 0.5. Como no son iguales ni numéricamente ni de signo, no hay probabilidad de caer dentro de ese rango, ¿ok? Ese rango queda descartado. Voy a hacerlo de manera correcta. Este sería el ejemplo de manera correcta. Mi rango cambió. Mi límite inferior en el eje X es de menos 14.406 y el eje Y sería de 15. Vamos a utilizar la misma método de hace ratito, pero ahora utilizando nuestro nuevo límite inferior, que sería menos 14 punto y algo, y el límite superior, que es de 15 punto y algo. Me voy a ir más rápido para que no se haga tan tedioso el video. Mu menos k veces la desviación estándar es igual a el límite inferior, que sería 14.406, y en el caso del límite superior tendríamos que sería mu más k veces la desviación estándar va a ser igual a 15.606. Voy a despejar la K.
me está estorbando primeramente la media, lo voy a pasar del otro lado restando y finalmente voy a quitar nuestra desviación estándar que va a estar multiplicando y lo voy a pasar dividiendo. Bueno, sería menos 14, ya vamos a cambiarle los valores, sería menos 14.406 menos 0.6 entre menos 7.503. Ok, me va a dar un valor de 2. Y si yo hago lo mismo con la parte de abajo, voy a obtener exactamente el mismo valor de 2. Lo pueden ustedes comprobar, a lo mejor por decimales que nos hayamos comido, puede ser que alguno me dé 1.98, 1.89, 1.92 y otro me dé 2.1. Si los redondeamos exactamente a un valor entero, me daría 2 y 2, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos un cierto rango como que de... un cierto rango para no ser tan estrictos en los decimales. Siempre y cuando los números sean muy cercanos entre sí podemos utilizarlos. En este caso tenemos 2 y 2. Recuerden otra vez, no importa si son de signos contrarios. Mientras el valor numérico sea el mismo, aplica la fórmula. Entonces voy a tener aquí nuestra formulita del teorema de Chebyshev. Voy a tener 1 menos 1 entre k al cuadrado. Donde k ya obtuvimos el valor que es de 2. Entonces sería 1 menos 1 entre 2 al cuadrado. 2 al cuadrado me da el valor de 4, entonces sería 1 menos 1 entre 4, perdón. 1 entre 4 me da a mí 0.25, entonces sería 1 menos 0.25. Y 1 menos 0.25, si mal no me equivoco, es de 0.065, perdónenme, ya ni sé sumar ni restar, sería de 0.75. Yo lo quiero expresar en porcentaje, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar nuestro pequeño puntito y lo voy a trasladar 2 veces o 2 unidades a la derecha. Me daría que la probabilidad de caer dentro de ese rango es del 75%. Ok, tengo una probabilidad de caer dentro de ese rango del 75%. Vemos que es muy alta. Obviamente sí, porque nuestro rango es muy alto, ¿ok? Nuestro rango o nuestro límite inferior y superior se encuentran muy separados de la media y es muchísima la probabilidad de caer dentro de ese rango. Espero que haya quedado claro qué es la utilización del teorema de Chebyshev, cómo poderlo utilizar y cómo poderlo representar o estudiar. Para calcular la probabilidad en el eje Y tendríamos que hacer la misma opción simplemente cambiando los datos, pero me tiene que dar algo similar. Si no hay dudas, chicos, o si llegase a haber alguna duda, perdónenme, háganmelo saber, por favor, ya sea vía WhatsApp o en la página del grupo de Facebook, no importa. Háganmela saber, no se queden con la duda. Espero que haya quedado un poquito más entendible este teorema de Chebyshev. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien.